Sí. El doctor Álvaro Guzmán, no voy a decir hace cuánto, doctor Álvaro, me enseñó pediatría y me enseñó a enseñar medicina. Gracias. Quiero, en esta tarde ya todos están algo cansados, me imagino, hablar sobre un tópico diferente y es el papel de los niños en el arte. Y este tema específicamente, el del Nascendo Murimur. Mucha gente me preguntaba qué es eso que usted va a decir. ¿Qué es lo que usted dice con finisque ab origine pendet? Entonces lo dejé para precisamente contarles hoy. Y es un ciclo muy corto, corto realmente, son 2 siglos en la historia del arte, en pleno barroco europeo, que empieza a tomar altura y mucha importancia el Nascendo Murimur. Entonces, con base en ese pensamiento, quiero repasar un poco lo que ha sido el papel de los niños en el arte, sobre todo en Occidente. Inicialmente los amorcillos, que datan de la era preclásica en Grecia, luego vienen los querubines entre la historia greco-romana y principios del cristianismo, los putti es el plural de puto es niñito en italiano, y il putti son los niñitos, es el plural. Luego viene el arma Christi, o el escudo de arma de Cristo, donde vamos a ver unos ejemplos notables, y ya en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, siglo XIX, están los expósitos, una historia triste, pero que bien vale la pena resaltar. Estamos moviéndonos en diferentes épocas de estilos artísticos, pictóricos sobre todo. El clásico, el gótico, tiene mucho que ver con querubines, el putti con los renacimientos y el barroco, y el romántico con los expósitos fundamentalmente. Los siglos, arrancamos desde el 5000 antes de nuestra era, vamos a avanzar en greco-romano con el quinto antes de Cristo, hasta llegar al siglo XIX, y tendremos entonces algunas intervenciones interesantes y unas influencias notables del estoicismo a principios del siglo I de nuestra era, siglo I y segundo, que va hasta el siglo III en Roma, y el cristianismo, que arranca precisamente en el siglo I, con 2 movimientos muy importantes que fueron el de la Reforma protestante en el norte de Europa y la Contrarreforma a cargo del Vaticano. Todo esto va a tener una influencia notable en el arte que tenía que ver con niños como representación pictórica. Y aquí ya llegamos entonces al Nascendo Murimur, que es nacer, o mejor, al nacer morimos. Es ese concepto filosófico del estoicismo y que después toma el cristianismo, y es que nacemos para morir. Séneca en el siglo I de nuestra era va a aceptar y va a reforzar mucho ese sentimiento de nacemos para morir. Y hay algo interesante, que es un movimiento de contrarreforma, que es la vanitas. La vanitas era luchar contra la vanidad, la belleza superflua, los espejos, el boato, todo era una lucha constante que la Contrarreforma se ocupaba de ella. Entonces, ya hecha esta introducción, vamos a hacer un recorrido muy breve, son 30 minutos, de los cuales ya me gasté 5, para mostrarles a ustedes que los niños hace 7000 años eran probablemente más felices que los actuales. Fotografías con los papás, estas son pinturas rupestres que tienen aproximadamente entre 7000 y 4000 años, en Algeria, arte prehistórico, en Tassili, el niño del brazo de su madre. Y siempre esta preponderancia del arte, de la presencia de los niños en el arte, tiene que ver con la alta mortalidad infantil. Por eso se inventaron los querubines, por eso se inventaron los putti, y entonces esa gran mortalidad se va a ver reflejada en África. Por ejemplo, esta imagen es de una reina, la reina Nana, esposa del rey Metán, y se distribuían estas imágenes cerca de los cementerios, como un elemento de protección divina para evitar que los espíritus infelices estuvieran llevándose a los niños recién nacidos. Hay otra imagen, esta es una estela funeraria del Congo, del pueblo Congo en Angola,
donde está la madre, probablemente de una familia muy importante por el tocado y por las joyas que tenía, y también protección contra los espíritus malevolentes e infelices por la alta mortalidad. Entonces, estas estelas las ponían cerca de los cementerios allá en África. Y esta otra, que la verdad infunde miedo, es vudú. Es una figura protectora para madres e hijos. Aquí está el niño a la espalda de su madre, de la madre de él. A finales del siglo XIX, de muchos materiales, confeccionada con calabazas, y estaba precisamente para alejar espíritus malignos y para evitar la muerte materna. En Egipto, bien interesante cuál era la figura del niño, cómo se representaba un niño en el arte egipcio, chupando dedo. Ven ustedes esta primera representación, y esta es la imagen del jeroglífico, que significa niño pequeño. Es un niño que se lleva su dedo a la boca, tal como lo hacen los niños de hoy en día. Y este cuadro, hace parte del papiro de Jerituyet, de la dinastía 21, por allá por el 1070 a.C., que quiere decir más o menos, este es el niño Horus. Recuerden que Horus es asesinado por su hermano Set, y más o menos quiere decir la noche, que es Nut, sale a recibirlo en sus brazos y va a la casa de Hathor. Hathor era la diosa vaca, que es la casa de Horus, y está en medio de dos leones, el león Seft, que significa el ayer, el león Duau, que significa el mañana, y en el medio está la casa de Horus, del niño que muere y que sale precisamente la noche a recibirla con sus brazos, y un símbolo muy importante que es el Ouroboro, que es la serpiente que se está devorando a sí misma, que quería decir la sabiduría interminable y el razonamiento que no termina, es el universo que nunca se va a terminar. Ese es un cuadro bellísimo que representa la mortalidad de los niños, y como les decía, es chupándose su dedo en una representación de hace exactamente 3000 años. Llegamos a Grecia, y los niños entonces se convierten en Eros. Hay una figura que es un cambio interesante, es un niño alado que está tocando a una mujer que prende un incensario, probablemente en un ritual de Dionisio. Eros ya se va a representar con su carcaj y con sus flechas. Las flechas con punta de oro infundían amor pasional, las flechas con punta de plata infundían amor fraterno. Entonces era una diferencia interesante que se daba en la Grecia preclásica. Y esta es una de las figuras en bronce más bellas del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, que es un Eros dormido. El Eros está alado, como ven ustedes, del periodo helenístico. El periodo helenístico es después de la conquista de Alejandro Magno, cuando él va a comprender todo el arte griego y el arte de los pueblos que va conquistando. Entonces comprende Egipto, comprende Persia y muchas de esas naciones que él conquista. Ese es arte helenístico, y si miramos la imagen posterior vamos a encontrar esta maravilla. Es todo en bronce y es aproximadamente del siglo II antes de nuestra era. Seguimos en esta evolución pictórica, y esta es una imagen en arcilla de Eros volando alado, del siglo III al siglo II del Museo Metropolitano de Nueva York, y esta otra belleza que es un detalle de un fresco de Pompeya del siglo I de nuestra era. Entonces ya entramos a hablar de los geniecillos alados, estamos hablando de Eros alado, que dejamos atrás ya los duendecillos y los geniecillos. Y esta es una de las más hermosas figuras, está en un museo español, y es Eros dormido, probablemente esté muerto, con algunos elementos que representaban y significaban a Hércules, el mazo de Hércules y la piel del león de Nemea. Recuerden que Hércules había vencido al león de Nemea, y él siempre su atributo fue ponerse como vestido la piel del león, y este niño muerto está envuelto en la piel del león con el mazo de Hércules, con su carcaj y con su tocado característico de los niños griegos, que tenían un moño a la altura de la cabeza, en la parte más alta de la cabeza, y un pequeño lagartijo que significaba el paso y la comunicación con el submundo, con el ultramundo. Esta es otra figura posterior que ha cambiado ya el mazo de Hércules por una antorcha invertida, y aquí empieza la semiología a darnos explicaciones. La antorcha invertida es la muerte,
el león de Nemea, la piel del león de Nemea y algunas raíces de la dormidera que nos están dando a entender que el niño efectivamente está muerto y es otro Eros dormido en el Museo Arqueológico Nacional de España. De nuevo les mostraba la imagen del pequeño animal de la lagartija, que significa el contacto con el mundo subterráneo. Esta imagen es dramática, tanto que el Museo del Louvre ha ido retirando cada vez más las imágenes y el arte en marfil. Hay una campaña a destruir en este año unas 30 toneladas de objetos valiosos de marfil para evitar el tráfico brutal y la muerte de elefantes que se hace para el comercio del marfil. Pero para contarles de esta figura, es de comienzos del Imperio Romano, aparece ya la calavera como signo de nacer para morir, ¿sí? Para mostrar lo vano de la vida, el reloj de arena que nos muestra la facilidad con que pasa el tiempo, la antorcha invertida de la muerte y una corona de laurel que significa la divinidad al pasar a otro mundo. Entonces esta alegoría de los tiempos del Museo del Louvre, como les digo, ya se ha retirado del museo, de los estantes del museo, porque están en esa consigna de acabar con el tráfico asesino de marfil. En el siglo I de nuestra era entonces es de señalar a Manilio, que escribe Nascendo Murimur y finisque ab origine pendent, que es el fin depende del principio, y escribía él: dejad libres, hombres, vuestros espíritus, alejad las preocupaciones y vaciad vuestra vida de tantas quejas vanas. El destino gobierna el mundo, todos los hechos están fijados por una ley inmutable y largos periodos de tiempo quedan marcados por acontecimientos predeterminados. Al nacer empezamos a morir y el fin es consecuencia del principio, lo escribió Manilio en el siglo I de nuestra era. Y venimos a Mesoamérica y nos encontramos estas imágenes bien interesantes, que son mujeres ancianas definidas por las arrugas, por la falta de dientes, por unas mamas muy colgantes, muy pendientes, cargando niños. Resulta que esto es del Clásico Tardío, va más o menos hasta el siglo XIV, XV ya de nuestra era, y al descifrar qué era lo que pasaba, nos encontramos con la alta mortalidad materna e infantil, y entonces los mayas van a inventar esta figura de las comadronas guerreras. Ellas se tenían que enfrentar al demonio de la muerte que se llevaba a las madres en el acto del parto, y se llevaba a los niños. Y entonces les ponían un escudo y un instrumento cilíndrico con unos rasgos felinos, y era la diosa del parto. Y decía así: estas parteras iban todas con rodelas, con escudos, dando voces como cuando vocean los soldados al tiempo de acometer a los enemigos, y salían al encuentro de los manceos, que se llamaban telpocochi, que eran los demonios del parto, y peleaban con ellas para tomarle el cuerpo de la mujer, y no peleaban como de burla o como por vía de juego, sino que peleaban de a de veras, como dicen los mexicanos. Entonces esta es una dramática visión y una perspectiva absolutamente realista de lo que pasaba con la mortalidad infantil y cómo lo inmortalizan en el arte los mesoamericanos. De nuevo en Europa entonces con Lucio Anneo Séneca, es uno de los estoicos del final del periodo del estoicismo, y hablaba fundamentalmente de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Meditaba sobre la fugacidad del paso del tiempo y una búsqueda, una profunda reflexión existencial con el Nascendo Murimur. Y este cuadro, que es bizantino, me voy a detener para hablar sobre la parte artística de este cuadro. En muchas de las casas nuestras, de nuestros abuelos, este cuadro es cabecera de la cama, pero es del arte bizantino, aproximadamente del primer siglo de nuestra era, y se llama la Odegetria, aquí está en griego Odegetrias, que significa ella quien nos muestra el camino. ¿Y por qué es Nascendo Murimur, la Virgen del Perpetuo Socorro? Porque miren ustedes, aquí están los arcángeles Miguel y Gabriel. Miguel le está mostrando al niño la vara con la esponja que le van a acercar en la cruz. Le está acercando, le está mostrando la lanza con el cual el soldado Longinus le va a perforar el tórax. Y el arcángel Gabriel le está mostrando la cruz. El niño ve esto, se llena de terror, se aferra a su madre, y en ese sobresalto se le sale la zapatilla, la sandalia.
Entonces aquí estamos viendo todo un significado semiológico interesantísimo. Aquí dice Madre de Dios y aquí dice Ictius, Jesús Cristo, hijos de Deus, que es precisamente lo que nos está mostrando hoy en día del Nascendo Morimur. Se habla del siglo X, siglo XI, y la original está en la iglesia de San Alfonso en Roma, de la Virgen del Perpetuo Socorro. En el Museo de Dresde, en Alemania, cerca de Berlín, está esta otra imagen, se llama la Madonna Sixtina, y es curioso lo que la veneración de las imágenes produce. Ustedes ven la imagen del Perpetuo Socorro e inmediatamente uno tiene esa remembranza, esa vocación de las abuelas, pero pocas personas se arrodillarían frente a esta imagen, y esta imagen tiene también unas características interesantes. Se llama la Virgen Sixtina porque la encargan en atributo y en alabanza a San Sixto, que está señalando, tiene 6 dedos a propósito, está señalando una fuerza sobrenatural creadora, Santa Bárbara a la derecha, la Virgen con el niño, y abajo una imagen que ha inmortalizado y que se conoce mucho más que la Virgen Sixtina, que son los il putti, estos son los putti, que son cabecitas o niños solo mostrando las alitas, muchas veces aparecen solo el atributo de la cabeza y dejando atrás el cuadro original. Estos son entonces los putti. Ya estamos en el barroco, ya estamos moviéndonos aproximadamente en el siglo XVI. Y ya entramos en materia, y el Nascendo Morimur se ve con esta imagen de la muerte representada por un esqueleto, tratando de arrebatar del niño, de llevarse el niño hace un esfuerzo vano por impedir que la muerte logre su cometido, pero lo representó muy bien un artista alemán, Sebald Beham. Los alemanes van a tener una copia del Renacimiento italiano más o menos tardío, y vamos a ver algunas características interesantes. Aquí están otros putti, y estos putti los conocemos mucho todos los médicos porque hizo parte de la primera página de la fábrica del Humanum Corporis, fábrica de Andrés Vesalio en 1543, y ya se adornaban los putti y hacían parte de todo este elemento. Hay un estudio fundamental por allá por 2012 de una autora, María San Juan, que dice que Vesalio tenía por supuesto un interés científico, pero que además quería llegar al mismísimo punto del alma, tratando de descifrar qué había debajo de los ojos, qué había detrás de los ojos, qué había debajo de la carne, y hay algo de estoicismo en ese relato que Vesalio probablemente pensó en su momento. De nuevo parte el Beham, y aquí ya hay elementos mucho más dramáticos. La calavera sin la mandíbula le da mucho más aspecto terrorífico a la imagen que querían evocar de muerte. Las flores pasajeras, 1525, y sigue esa evolución a otra que es gravísima y que da terror, infunde miedo realmente, que son varias calaveras y un niño muerto que yace con un reloj de arena. Entonces la muerte, el tiempo que pasa, y la muerte, moris omnia alquat, la muerte que todo lo iguala. ¿Sí? Ese es un concepto estoico absolutamente claro que se tenía desde Grecia y posteriormente en Roma en el siglo I. Y una imagen que les mostraba de los alemanes que tratan de copiar el Renacimiento italiano, de una madre que inútilmente trata de revivir con su leche a este niño muerto porque está con la calavera, está con el reloj del tiempo, en una imagen absolutamente dramática del mismo personaje, Martel Beham, por allá por 1528-1530. Este grabado muestra varios personajes, la muerte que le habla a este anciano, a este viejo, y un niño, y está señalando la muerte, está señalando el esqueleto, Nascendo Morimur, para nacer, para morir nacemos, los tiempos que pasan. El viejo está señalando aquí una frase que dice la temporalidad, lo fugaz del tiempo, y en un libro que señala el niño que dice el conocimiento de Dios y de la naturaleza de lo racional, que es el concepto mismo del estoicismo. El estoicismo griego y el estoicismo romano, después adoptado por el cristianismo, se vuelve veraz en esta imagen. Más tarde, un pintor flamenco, Martin van Harmesker,
del Museo de Coblenza pinta Nachendo Murimur, de nuevo la remembranza al Renacimiento italiano, un cartel que dice Nachendo Murimur, y algo importante que pasa en el arte pictórico italiano, y es cómo la religión, el cristianismo influye para que los desnudos no aparecieran como tales y les hacían poner de alguna manera un vestido. Y entonces así pasó en la Capilla Sixtina. Recuerden ustedes cómo apenas hace algunos años vinieron a quitarle capas y capas de pintura a los desnudos de Miguel Ángel. Este es uno de esos ejemplos también de cómo el cristianismo influye para que el pintor no dejara desnudo a este niño que representaba el Nachendo Murimur. Y este otro cuadro ya en medio de la contrarreforma vaticana, se llama Las edades de la mujer y la muerte. Ven ustedes a la muerte huesuda con el reloj de arena tratando de llevarse a la anciana está más cerca de la muerte, la anciana se lleva a la mujer joven y a sus pies hay un niño probablemente muerto, una lanza quebrada, un búho, que significa si fuéramos sabios no caeríamos en el pecado y no moriríamos. Y un elemento de salvación, que es la cruz. Este es contrarreforma, estamos hablando más o menos del siglo XVI-XVII, y otro elemento interesante que es el del niño muerto, que es un Nachendo Murimur tal cual, con la lanza rota, y haciendo composición de este cuadro que infundía temor, y era la contrarreforma en su momento más importante. Este es San Juan Bautista. Reconocemos a San Juan Bautista porque, recuerden ustedes, hasta que San Juan agache el dedo, era un dicho popular. San Juan nunca va a agachar el dedo porque siempre lo van a reconocer ustedes en la pintura señalando a alguien más grande que vendrá atrás de él. Y aquí está señalando la muerte. Aquí hay una variación de esa tarea con la que siempre se distinguió a San Juan Bautista. De nuevo el elemento pictórico italiano de un pintor nórdico, de un pintor alemán. Y aquí los pediatras me pueden decir qué clase de síndrome tiene este niño, porque realmente sí está muy feo. No sé si la feura fuera síndrome, pero sí tiene elementos importantes de vanitas. Vanitas es esta calavera todavía con mechones de pelo. El niño se está mirando en un espejo, y el espejo es el que representa quizás la vanidad en una forma absoluta. Hay una rosa cortada de aquí, de este rosal, esto es todo superfluo. Hay un pebetero que está botando humo. Todo alude a la temporalidad de la vida, todo alude a lo pasajero del tiempo y a la finalidad que todos conocemos. Este otro es un vanitas también, este es un putto. Recuerden que putto es niñito y putti es plural de niñito. La calavera de nuevo, y sobre una máquina, sobre una plancha de grabados para representar lo dramático de este sentimiento. Este cuadro es de 1570, se llama La Virgen con el niño y con San Juan chiquito, San Juanito. Y la Virgen trata de ocultar el niño bajo un velo, pero sobre el velo se ha posado una mosca. Y la mosca que se posa sobre un cuerpo es que está muerto. Entonces es una premonición de la muerte de Jesús que desde temprano se estaba viendo, y cómo el niño estaba posando su mano sobre un cesto con fresas, y las fresas significan pasión, y aquí en este caso es pasión premortem. Entonces es todo un cuadro premonitorio del siglo XVI del Museo del Prado, Nachendo Murimur. De nuevo San Juan Bautista con el dedo levantado. Es San Juan porque lo reconocen ustedes por la palma del martirologio, el reloj de la temporalidad, la muerte por la calavera, y está señalando un pasaje interesante que se ve a la derecha, que es la resurrección de Jesús, de su primo. Y entonces los soldados aquí yacen dormidos mientras el Salvador hace su camino de resurrección. Alegoría de lo transitorio. Y las pompas de jabón, es otro elemento de lo fatuo, de lo pasajero, de lo banal, y es lo que transcurre rápidamente, las pompas de jabón. Lo tienen mucho en el periodo barroco los alemanes, entre el siglo XVI y XVIII aproximadamente. De nuevo está el reloj de arena, las flores en un jarrón que son pasajeras, y todo apunta siempre hacia ese elemento de temporalidad. Lo transitorio es brincar, saltar sobre una calavera, el humo de nuevo, las flores,
y este es el quis vadis. El quis vadis es hacia dónde te escapas, no hay escapatoria posible, porque ese es el destino y eso es el estoicismo en pleno que nos está dictando esa lección. Las pompas de jabón nuevamente, en un grabado del siglo XVI, a finales del siglo XVI, ¿quién desaparecerá? El quis vadis. Una mujer joven frente a un espejo y miren el vestido, un juego de backgammon, aquí hay un mono encadenado y un pequeño perro, tal vez lo alcancen a ver ustedes aquí, que es la fidelidad aprisionada sobre la vanidad y la verdad encadenada, y un punto tratando de entrar por la ventana, y una mama que se le ve absolutamente transparente a la mujer en su vestido transparente, todo significando la vanidad, la vanitas que luchó tanto en la Contrarreforma. La alegoría de la vida breve, el niño recién nacido, la muerte en su ataúd, el árbol frondoso y el árbol sin hojas, siempre un antes y un después, un ayer y un mañana y un hoy, que era volver hacia la fe. Eso era el movimiento de la Contrarreforma. La alegoría del juicio final, el campesino, el emperador y el niño haciendo pompas de jabón, la muerte. Aquí está en este medallón la caída de Adán y Eva. Siempre se pensó que había sido, y siempre se nos enseñó, que el pecado original fue lo que originó la muerte, lo que desencadena la muerte, porque antes del pecado original había inmortalidad, habíamos sido hechos a imagen y semejanza del Creador. Aquí la crucifixión por la cual se borra el pecado original, pero esto es consecuencia de ese pecado de Adán y de Eva, y entonces muestra siempre la vanidad y la lucha contra ese terrible pecado de la vanidad. Cupido dormido sobre una calavera del siglo XVII, el azar, que no pasa, no importa, el azar, que estamos ya atrasados por el destino, y la calavera, las alas que no sirvieron para volar de un niño que está muerto en ese momento. Esta imagen seguramente la conocen ustedes, por allá por 1995 el doctor Carlos Hugo Espinel publicó en Lancet un artículo muy interesante. Este cuadro lo pinta en 1608 Miguel Ángel Merisi, el Caravaggio. El Caravaggio dice, este es un Cupido durmiente, al lado tiene el carcaj. Lo que no se veía en esas primeras imágenes era que estaba sobre una cruz, y ese elemento ya empieza a tomar mucha importancia, y un análisis que hace el doctor Espinel en su momento, que ese niño tenía edema palpebral, que tenía micrognatia y tenía cianosis peribucal. Ese niño tenía una inflamación de las articulaciones del codo, las manitos en forma de, los dedos en forma de salchicha, la inflamación del codo, de la muñeca, la inflamación de las dos rodillas y una esplenomegalia importante por la deformidad del abdomen. Entonces ustedes están pensando en la enfermedad de Still, en un cuadro de 1608 que apenas Still describe por allá por 1890. Y este es un estudio maravilloso. Lo que interesa para el día de hoy es que es otra imagen del Nascendo Murimur y del Arma Christi, que vamos a ver más adelante. Y esta otra no se ve muy bien, pero créanme que aquí hay una lesión de vasculitis, una úlcera, y esto fue lo que determinó al doctor Espinel en su momento que el niño estaba muerto. O sea, es un Nascendo Murimur. Volvemos a los grabados alemanes, el Hodie Nihil Cras Tibi, que es hoy soy yo, mañana serás tú. Es un recordatorio permanente de la muerte, los mismos elementos que hemos visto, las calaveras, el reloj, absolutamente todo, mostrándole la realidad a los seres humanos de Europa del siglo XVII. El hombre es una burbuja, Homo Mula, 1617, haciendo pompas de jabón. El niño Jesús dormido sobre una cruz, es un elemento premonitorio y es contrarreformista, por allá por el siglo XVII, a principios del siglo XVII. Es una escultura muy bella tallada en madera y hace parte con esta otra del niño Jesús dormido sobre la cruz, la calavera, y es todo un elemento de anticipación a la pasión y a la muerte que tendrá el niño. Rembrandt pinta también un Cupido haciendo pompas de jabón, se ven las alas, el carcaj, pintado por 1634. Y aquí el escudo de Cristo. ¿Qué es el escudo de Cristo? El Arma Christi,
es la representación de todos los elementos de la pasión que pasan de 100. Hace poco, en una investigación que hice en diciembre, me puse a mirar realmente el Arma Christi, tiene la esponja que le pasan en la cruz, el jarrón donde Pilato se lava las manos, el gallo que cantó 3 veces, absolutamente todos los elementos de ese evangelio lo pintan en el Arma Christi. Y este es un cuadro pintado en 1644 en Nuestra Señora de las Maravillas en Madrid, donde están los il puti son cabecitas. Veía uno cierto dolor, cierta sensación de incomodidad de este niño, a pesar de que sea el mismo niño Dios el que lo esté pisando. Pero aquí están los azotes, el martillo, todos los elementos de la pasión. Y Francisco de Quevedo y Villegas, por allá por 1634, escribe, en alusión al Nascendo Murimur, la cuna y la sepultura para el conocimiento propio y desengaño de las cosas ajenas. Y dice él que la muerte empieza desde el momento en que empieza la vida. Considéralo como el plazo que ponen al jornalero que no tiene descanso, que empieza tanto desde el momento en que nace el pensamiento y la sensación de muerte. Y esta es una edición moderna, La cuna y la sepultura, de Francisco de Quevedo y Villegas. La muerte se lleva a los niños al cementerio de los inocentes en París, ya vamos en el siglo XVII. Ven ustedes dramático esta imagen de la muerte representando en uno de los episodios de peste en París. Y la imagen del principio, el Ouroboros, que es el conocimiento y el universo sin fin, la calavera y el niño meditando sobre eso. El final depende del principio, decían entonces los estoicos y los dedicados a la filosofía del estoicismo. Cupido durmiente, de nuevo la calavera, flores, en una representación que se repite permanentemente. Y 3 diapositivas para mostrarles un cuadro atribuido a Murillo, que es un Arma Christi, la cruz, la calavera, y en un dibujo preparatorio de Bartolomé Esteban Murillo, ya estamos hablando del barroco español, los putti, el niño sobre la cruz, y aquí hay una raíz que quiere empezar a representar la corona de espinas, para llegar a esta imagen, que es Arma Christi, Nascendo Murimur, de nuevo la imagen del niño muerto, y aquí se van a encontrar esos elementos de arte del Nascendo Murimur y el Arma Christi. Es el niño dormido sobre la cruz, los clavos, las tenazas, los dados con los cuales jugaron la túnica inconsuti, la vara con que Pilatos va a decirle el rey de los judíos, la corona de espinas, la vara con la esponja, el gallo que canta 3 veces, la jarra en la cual se lava las manos Pilato, todo, y el famoso Verónica, que es el verdadero rostro, el divino rostro. Todos son elementos del Arma Christi, que tiene un elemento culminante en esta representación, que es el escudo de armas de Cristo, donde están todos estos objetos por las cuales, o que fueron relatados en el Evangelio en su momento. Para terminar, Niño Jesús dormido, ya es siglo XVIII, empieza a decaer mucho ya en Nascendo Murimur, es San Juan Bautista con el dedo levantado, siempre, ustedes lo van a reconocer. Y llegamos al siglo XVIII, donde ya se acaba el Nascendo Murimur, se acaba el Arma Christi, pero arranca otra tradición que son los expósitos. Los expósitos fueron los niños abandonados, sobre todo en España y Francia, siglo XVIII, principios del siglo XIX, los niños que abandonaban las madres en las puertas de los conventos. Y entonces en los conventos se inventan una puertica. Esta es una pareja que se burla de un vecino al cual le han dejado un expósito allí en su puerta. Y se inventan una puertica giratoria donde la madre llevaba al niño y en el otro lado estaban las monjas que lo recibían y le daban crianza. Generalmente recibían los apellidos de la persona que en ese momento estaba patrocinando el convento. Llegamos al siglo XX, ya no hay expósitos, no hay muchos expósitos, se siguen muriendo los niños desafortunadamente. Y Igor Menshikov, un ruso, va a pintar esta dramática escena de niños abandonados del Museo de Arte e Historia de Asheville en Estados Unidos. Y terminamos con Francisco de Quevedo y Villegas, quien dice: de la vida nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido,
La fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde, que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy, mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presentes en sucesiones de difuntos. Muchas gracias por la invitación, gracias por la atención.